Hola, bienvenidos a este video tutorial en el cual se va a explicar cómo crear una aplicación CRUD utilizando Entity Framework, teniendo en cuenta que CRUD es el acrónimo en inglés de crear, obtener, actualizar y borrar, es decir, las funciones básicas que se pueden realizar en una base de datos. La aplicación que se va a desarrollar va a estar basada en una librería y nos va a permitir buscar, agregar, eliminar y actualizar la información de un libro. Para esto se necesita la ayuda de tres herramientas, lo que es Visual Studio, Adobe.NET Entity Framework y SQL Server. En lo correspondiente a la base de datos, yo ya la he creado con anticipación. Como pueden ver, su nombre es Librería Mac y le he agregado una única tabla, que es con la que voy a trabajar, que se llama libro, y la cual tiene los siguientes campos: el ID, el nombre, autor y la editorial, y ninguno de ellos pueden permitir valores null. En lo que corresponde a la ID, he especificado que automáticamente se incremente, es decir, que al momento de que yo ingrese un nuevo libro no tengo que agregar su ID, sino que ésta se va a autogenerar automáticamente. Una vez que ya les he explicado lo de la base de datos y las tablas, pasaremos a Visual Studio a crear el proyecto. Vamos a Archivo, Nuevo Proyecto. Aquí escogemos otro tipo de proyecto, Soluciones Visual Studio, Solución en blanco. Escogemos un nombre, en mi caso le voy a poner Librería Mac. Aceptamos, esperamos que se genere la solución en blanco. Una vez que se ha generado la solución en blanco, le damos clic derecho y le vamos a agregar un nuevo proyecto. En este vamos a escoger una biblioteca de clases. Escogemos la biblioteca de clases y yo le voy a poner de nombre Acceso Libre. Aceptamos. Esperamos que se genere el proyecto. Una vez que se ha generado el proyecto, lo primero que tenemos que hacer es eliminar la clase que viene por defecto. Eliminamos. Nos vamos a las propiedades del acceso libro. Le damos clic derecho, propiedades, y aquí le vamos a cambiar el nombre de espacio para que se nos haga más fácil o más accesible. Le voy a poner libro.acceso libro. Guardamos, podemos cerrar. Le damos clic derecho a acceso libro, le damos agregar nuevo elemento, nos vamos a datos, Adobe.NET Entity Data Model, y como nombre yo le voy a poner modelo libro. Agregamos y aquí nos dice que qué va a contener el modelo, si va a ser un modelo vacío o se va a generar desde la base de datos. Como les mostré anteriormente, ya tenemos la base de datos con las tablas que vamos a trabajar, entonces va a ser generar desde la base de datos. Le damos clic en siguiente y aquí nos aparece que escojamos la conexión hacia la base de datos. En este caso, como yo he trabajado con anticipación, me salen todas las conexiones disponibles. En caso de no aparecer, solo tenemos que agregar una nueva conexión y escoger el nombre del servidor. En este caso, el nombre del servidor es Karina PC, que es el nombre del servidor de la máquina que estoy trabajando. Y aquí nos pide que escojamos el nombre de la base de datos sobre la cual se va a trabajar. Como se lo mostré, la que yo voy a trabajar se llama Librería Mac. La escogemos y clic en aceptar y nos aparece el siguiente nombre, que es el nombre de la conexión. Entonces le damos clic en siguiente y aquí nos dice que escojamos los objetos que se van a incluir en el modelo. Lo único que yo quiero incluir va a ser la tabla libro, y aquí le digo que ponga en plural el nombre de los objetos generados y que no incluya columnas de clave externa. Como es una única tabla, no hay ninguna otra tabla externa. Damos clic en finalizar y aquí esperemos que se genere. Nos va a aparecer una entidad con el nombre del libro y sus campos correspondientes. Como se los dije, aquí está el nombre de la tabla, que se llama libro. Tenemos el ID, el nombre, el autor y el editorial, que son los campos de la tabla. Cerramos. Ahora vamos a agregar una nueva clase. Le damos clic derecho a acceso libro, agregar clase. Le voy a poner como nombre libro. Esta clase va a ser pública. Si nos vamos en el modelo de datos, nos vamos a lo que es a la clase modelo libro designer. Nos vamos a encontrar con un nombre de espacio libro.acceso al libro, y si nos vamos a la clase es el mismo espacio de nombre. Y si también nos vamos en el designer, en la sección de entidades,
encontramos una clase libro, igual que nuestra clase anterior. Entonces, esto va a generar dos clases con dos clases con el mismo nombre, pero eso no es posible. Lo que sí es posible es que generar dos clases que conformen una sola. Eso se logra colocando la palabra reservada partial, lo cual me permite que dos elementos conformen a una clase. Para explicárselo de otro modo, cuando se trabaja en equipo se puede utilizar esto, ya que un miembro del equipo se puede encargar de los métodos de administración y otro miembro se puede encargar de los métodos de conexiones a base de datos o de trabajo con los datos. Y al final, al momento de generar, solo estarán generando una única clase. Ahora comenzaremos con lo que es el código del CRUC. Bueno, así nos quedaría el código de nuestra clase. Primero tenemos aquí que estamos declarando una variable de nombre de datos que va a ser del tipo librería MacEntities. Si recuerdan, este era el nombre de la conexión del modelo de datos y le estamos asignando el valor de nulo. Después tenemos un método que también es del tipo librería MacEntities, es decir, el tipo de conexión, la cual se llama datos. Esto de aquí lo que me va a permitir es que cuando datos sea igual a nulo le va a asignar una conexión, es decir, la conexión a la base de datos, y lo va a retornar. En cambio, aquí ya comienzan los métodos, digamos, que pertenecen al CRUC. El primero que tenemos es el de obtener. Aquí en el de obtener solo es una pequeña línea en el cual estamos diciendo datos, que es el método donde va a estar la conexión, la tabla, single or default. Bueno, esto de aquí me permite devolver un único registro de acuerdo con la condición. ¿Cuál condición? Esta condición, que dice que el ID de la tabla tiene que ser igual al ID que yo le estoy pasando como parámetro al método. Una vez que sea igual, lo va a retornar. Es decir, solo va a volver a aquellos libros que sean o que tengan un ID igual al que yo le pase como parámetro. Tenemos el siguiente método, que es el de obtener por nombre. En obtener por nombre es igual que el anterior, me va a devolver, pero esta vez es por el nombre. Tenemos lo siguiente, esta pequeña sentencia de LINQ que me va a servir para el filtrado. En esta pequeña sentencia lo que está diciendo es que va a seleccionar P, en este caso es la tabla, va a seleccionar todos sus campos de la tabla libros donde el nombre que está almacenado en la tabla contenga la cadena que se le está pasando como parámetro al método obtener por nombre. Por ejemplo, supongamos que en la tabla tenemos un libro que se llame Ángeles y Demonios, y aquí en este método como parámetro le pasamos la cadena de texto AND. En el where se va a decir si Ángeles y Demonio contiene la cadena de texto AND. Como si la contiene es AND, entonces se va a devolver y se va a mostrar ese libro. El constraint solo me permite devolver dos valores, true o false. True si este nombre contiene la cadena de texto que le estoy pasando, y false si no lo tiene. Y por último retornamos la lista de todos los libros que coincidan. Y en agregar lo que hacemos es todos los parámetros que tiene la tabla, todos, menos el ID. ¿Por qué el ID no? Porque como les había dicho anteriormente, como yo en el diseño de la tabla especifiqué que el ID no se iba a ingresar, sino que se iba a generar, no necesito ingresarlo. Aquí lo que estamos haciendo es instanciar un objeto del tipo libro, el cual me va a permitir hacer referencia a los campos de mi tabla. Por ejemplo, aquí tenemos libro.id igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque como les había dicho anteriormente, se va a generar. Le pongo el igual a 0 porque si no lo hiciera me generaría un error. ¿Por qué lo generaría? Porque como se lo mostré también en el diseño, especifiqué que ninguno de estos campos pueden ser nulo.
entonces tengo que pasarle algún valor. Igual acá, libro.nombre, este hace referencia al nombre de la tabla y va a ser igual al nombre que le paso como parámetro. Igual con el autor y con la editorial. Una vez que ya le he pasado todos los campos, lo que hago es añadir el objeto y le paso como parámetro mi objeto, en este caso es libro. Y por último solo guardo los cambios y retorno el libro. En lo que es el método de eliminar, solo utilizo el ID para eliminar, es decir, a partir del ID de un libro lo puedo eliminar. Veamos lo que contiene. Y aquí aparece algo nuevo que no está dentro de los otros métodos, que es Entity Key. Entity Key, o también conocido como llaves. Bueno, Entity Key me va a servir como referencia para devolver un objeto siempre y cuando se cumpla lo que está entre paréntesis. Bueno, esto de aquí es la conexión de la base de datos, la tabla, y aquí viene la condición donde está diciendo que el ID de la tabla tiene que ser igual al ID que le paso como parámetro. Es decir, que por lo general solo me debería devolver solo un registro, ya que el ID es único. Eso quiere decir que Entity Key me va a servir para esto. Tenemos definido lo que es un objeto, que es libro para eliminar, y tenemos un if, donde estamos utilizando esto de aquí, para el cual se necesita un objeto, que ya lo tengo definido, y necesito un key, que también ya lo tengo definido. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, esto me sirve para devolver un objeto, el objeto que yo tengo definido, a partir de la referencia de un key. Ya tengo el key. Entonces, ¿qué va a tener este objeto? La condición, toda esta condición. Tenemos la conexión y tenemos la condición. Bueno, el try object by key solo va a ser true si se devuelve correctamente todo. Si por ejemplo la conexión es nula, va a devolver false, o si el key es nulo, va a devolver false. En este caso el key no va a ser nulo porque ya tiene su valor, y la conexión tampoco va a ser nula porque anteriormente en la parte superior yo la habíamos especificado. Al momento de ingresar al if se realiza la eliminación de datos.delete object y le pasamos el objeto, en este caso libro eliminar, y guardamos los cambios, y así quedaría definido lo que es el método para eliminar. Ahora veremos el método para actualizar. En el método para actualizar, bueno, igual que en el de agregar, hay que colocar un número igual de parámetros en referencia a cada uno de los campos de la tabla. En este caso sí va el ID porque va a ser actualizado. Igual que en agregar se instancia un objeto del tipo libro. Y aquí tenemos, hacemos igual de referencia, libro.id sea igual a id. Esto nos permite hacer referencia, como lo dije anteriormente, a los campos de la tabla. El campo de la tabla id va a ser igual a id. El campo nombre de la tabla va a ser igual al nombre que le paso como parámetro. El autor del campo de la tabla va a ser igual al autor, y asimismo con editorial. Y aquí tenemos lo que es el Entity Key. Bueno, aquí en Entity Key estamos creando un Entity Key. Tenemos la conexión, la tabla y aquí el objeto. ¿Por qué aquí le paso un objeto y no le paso una condición como lo hacía en eliminar? Porque en actualizar necesito conocer todos los campos que se pueden actualizar. ¿Y dónde se encuentran esto? En libro, en el objeto libro, que me permite hacer referencia a ellos. Entonces por eso se coloca libro. Igual que en el anterior, tenemos un objeto y tenemos una condición, en la cual me va a permitir devolver un objeto en referencia a un key. En este caso, el objeto va a tener todos los valores que anteriormente le hemos dado, ya que como hace referencia al objeto libro y este hace referencia a los datos. Una vez que se ingrese al if, se realizan las actualizaciones y se guardan los cambios. Y eso sería todo en cuanto al método actualizar. Y que tendríamos, digamos, la codificación de nuestro CRUD. Aquí tenemos cada uno de los métodos. Tenemos el de obtener un libro, el cual solo va a tener un campo que va a ser el ID.
ya que yo puedo buscar un libro a partir de su ID. Tenemos el de obtener por nombre, que me permite buscar a partir del nombre del libro. Tenemos agregar, donde van a estar todos sus campos a excepción del ID, ya que como se genera automáticamente no hay necesidad de ingresarlo. En eliminar, en el cual me permite eliminar a partir del ID de un libro. Y tenemos actualizar, que en este sí van a ir todos los campos de la tabla, ya que cada uno de ellos pueden ser actualizados. Una vez que ya hemos terminado esto, guardamos y agregamos en la solución en blanco. Ahora vamos a agregar un nuevo proyecto. Vamos a escoger web, y en este caso yo voy a escoger una aplicación web vacía de ASP.NET. Le colocaré como nombre web libro. Una vez que se ha generado el proyecto, le vamos a agregar un elemento. Agregar un nuevo elemento. En este caso voy a escoger un web forms y le pondré como nombre librería. Lo agregamos y ya está. Antes de proseguir, lo primero que debemos hacer es agregar una referencia de este proyecto al proyecto de acá. Entonces le damos clic derecho, agregar referencia, y en este caso es la única opción que nos da, porque es el único proyecto que tenemos. Aquí está librería Mac, acceso libro. Le damos clic en aceptar y ya está, referencia agregada. Antes de proseguir, como les dije anteriormente, que tuvieran en cuenta que decía que se iba a almacenar en app.config, ya que estábamos trabajando con una biblioteca de clases y un modelo de datos. Ahora lo que vamos a hacer es copiar la conexión. Esta línea aquí es la conexión a la base de datos, que al momento que seleccionábamos la base de datos, su tabla, todo se nos genera automáticamente. Entonces lo que vamos a hacer es copiar la conexión y nos vamos al web config, y lo único que hacemos es pegar la cadena de conexión. Ya está, ya hemos agregado la cadena de conexión, guardamos y ahora sí podemos proseguir a lo que estábamos. Ahora necesitamos que de alguna manera desde el web form poder llegar aquí, llamar a cada uno de los métodos de la clase libro para poder mostrar nuestro CRUD de forma gráfica. Bueno, para esto nos vamos al form. Pueden trabajar en el código, pero opino que más sencillo sería hacerlo desde en forma de diseño. Colocaré algo como librería Mac, y en la parte de aquí voy a agregar un detalles view, un grid view y un object data source. El detalles view me va a permitir para lo que es el ingreso de datos, mientras que en el grid view me va a mostrar todos los datos. Además va a haber una columna extra en la cual van a estar las opciones de eliminar y editar, y el object data source es el que me va a permitir hacer referencia a las clases anteriormente les había enseñado. Bueno, entonces ahora ¿qué nos faltaría? Nos faltaría un cuadro de texto en el cual voy a ingresar el libro que deseo buscar. Entonces vamos a añadir un cuadro de texto y también necesitamos un botón. Vamos a sus propiedades y le cambiamos el ID, textbox libro, igual al detalles view le cambiamos el ID, al grid view también, y al object data source
En la Logi Data Source le voy a poner simplemente ODS libro y ya está. Una vez hecho esto, ya solo nos queda hacer las configuraciones. Vamos y aquí configurar origen de datos. Tenemos que seleccionar de dónde van a venir los datos para el Logi Data Source, el Grid View y el Detalles View. En este caso escogemos la segunda opción. ¿Por qué? Porque esa es nuestra clase. Libro.acceso al libro es el namespace que yo le coloqué y libro es la clase. Entonces la seleccionamos, siguiente, y aquí tenemos seleccionar, actualizar, insertar y eliminar. Bueno, en seleccionar dice que tenemos que elegir un método, es decir, el método que me va a servir para seleccionar. En este caso yo tenía dos métodos, el de obtener por nombre y teníamos el de obtener un libro. Bueno, en este caso voy a utilizar el de obtener por nombre. Nos vamos a actualizar. También tenemos que elegir el método que nos permita actualizar. El mío se llamaba actualizar. En insertar era agregar y en delete era eliminar. Una vez que ya cada uno de ellos tiene un método, le damos siguiente. En esta parte de aquí tenemos que identificar cómo vamos a buscar, es decir, desde dónde se van a realizar el ingreso de datos. Decimos que un control y que su ID es textbook libro y ya le damos clic en finalizar y ya está. Ahora lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos vamos al Detalles View y le ponemos que el origen de datos va a ser el ODS libro. Si pueden ver, automáticamente me colocó los campos de mi tabla. Tenemos el ID, el nombre, el autor y la editorial. Lo mismo hacemos con el Grid View. El origen de datos va a ser ODS libro y ya está. Como les dije anteriormente, en lo que es el Detalles View me va a servir para el ingreso. Entonces aquí elijo que me habilite la opción de inserción y ya está. Pero con esto no basta. Tenemos que ir a las propiedades del Detalles View en Default Mode y aquí tenemos que escoger que nos permita insertar y ya está. Ahora lo mismo con el Grid View. Le decimos que nos habilite la edición y la eliminación. La paginación se realiza cuando hay demasiados registros. En este caso, como van a haber pocos, no va a ser necesario. Entonces no les cojo. Si se dan cuenta, aquí está la columna extra de las que le había hablado, donde está editar y eliminar para cada una de las filas. Ahora en el Grid View lo que nos faltaría hacer es aquí en Data Key Name colocar cuál de esos parámetros va a ser el ID. En este caso es ID, aceptar. Y lo mismo en el Detalles View. Como el Detalles View va a ser para crear, le podemos poner todos los campos como clave. Aceptamos y ya está. Vamos aquí al botón, vamos a poner buscar. Ahora solo nos queda ver cómo quedaría en el explorador. Entonces ponemos ver en el explorador y aquí tenemos librería map en la que podemos buscar. Antes de todo se me olvidaba, en lo que es la inserción, como yo le puse que el ID no se iba a ingresar, sería mejor que lo sacáramos de aquí. Entonces vamos y editamos los campos que van a aparecer. Decimos que el ID no, aceptamos y volvemos a ver en el explorador. Ya, ahora sí podemos buscar. Vamos a buscar todos los libros que lleven la siguiente cadena de texto, buscamos. Aquí tenemos la Ilíada, el nombre de la Rosa y la Odisea. Tenemos estos tres libros que tienen esa cadena de texto. Entonces ahora vamos a ingresar. Supongamos que vamos a ingresar un libro. Vamos a ponerle prueba.
pruebas, insertamos, buscamos a prueba y aquí está. Lo podemos editar, actualizamos y ya está actualizado, y también lo podemos eliminar y ya está eliminado, y así ya quedaría el CRUD realizado. Pero ¿cómo compruebo que en realidad en la base de datos se está alterando todo? Bueno, entonces vamos a comenzar realizando una inserción. Vamos a crear otro libro, prueba 1, prueba y prueba. Insertamos, nos vamos al sistema gestor de base de datos, tenemos la tabla y realizamos la consulta. Esperamos que se realice y aquí tenemos agregado a prueba 1 con autor prueba 2 y editorial prueba. Ahora nos vamos a ir a modificar, buscamos prueba y lo vamos a editar. Vamos a ponerle pruebas, actualizamos, nos vamos al gestor de base de datos, ejecutamos de nuevo y aquí está pruebas. Y por último lo eliminaré, lo eliminamos, voy y vuelvo a ejecutar y ya está, desapareció nuestro registro. Podemos agregar otro, supongamos voy a agregar otro código de texto, agregaré otro código de texto y le pondré como ID el autor, y también agregaré un OJ Data Source y un Grid View. Aquí en OJ Data Source le cambiamos en el ID, le voy a poner ODS autor. Y antes de continuar tenemos que ir a las clases. Libro.css para agregar el método al que va a hacer referencia para que me permita buscar por autor. Entonces abro obtener un libro, obtener por nombre, perdón, y lo único que realizo es copio esto, lo pego y aquí le cambio, en vez de obtener por nombre, obtener por autor. En esta parte de aquí, en la condición, en vez del nombre va a ser el autor. Para que no vengan con funciones, más adelante también le cambiaré el nombre del parámetro, le pondré autor. Y parece que todo está listo. Entonces nos vamos al formulario. Aquí en el OJ Data Source o de ODS autor, hacemos los mismos pasos que en el anterior. Configuramos el origen de datos, elegimos la clase, sigue siendo la misma, el libro, siguiente. Solo va a cambiar esto, el momento de seleccionar. Entonces coloco que va a ser ahora por obtener por autor. En actualizar le coloco lo mismo, actualizar. En insertar coloco en insertar, en agregar, y en delete eliminar. Y aquí va a ser un control y va a ser ahora textbox autor. Le damos clic en finalizar y ya está. Solo nos falta hacer referencia que el grid view, el origen de datos, va a ser ODS autor, que nos permita edición y eliminación. Y en teoría ya debería funcionar. Entonces vamos a probarlo.
Pero antes de continuar, podemos, para que no se haya confusión con lo anterior, editar las columnas para que se vean diferentes. Primero se vea el autor antes que el nombre. Y ya. Ahora sí, vamos a ver en el explorador. Vamos a buscar por aquí por autor, Homero. Y aquí nos aparecen todos los libros en los que Homero es el autor. Tenemos la Ilíada y la Odisea. Y así también podríamos hacer otro para que nos permita buscar por la editorial. Ahora solo lo único que nos faltaría es arreglarlo para que sea bonito, pero en sí ya nos funciona el CRU, nos funciona todo. Así me quedaré el mío después de arreglarlo. Lo mismo, le coloqué el nombre del libro, el nombre del autor, en el botón buscar tenemos el Details View, agregar un libro, le agregué un caption para identificarlo, igual con búsqueda por libro y búsqueda por autor. Vamos a probarlo. Y aquí tenemos. Ahora vamos a buscar un libro. Nombre del libro. Había uno que se llamaba El nombre de la rosa. Vamos a poner La rosa. Buscar. Y nos aparece el libro. El nombre de la rosa. Vamos a editarlo. Para que rosa vaya en minúscula. Actualizamos y ya está el nombre de la rosa. Igual podemos agregar prueba autor Miguel Velázquez y editorial Mac. Le damos insertar y ya está. Buscamos aquí prueba y ya está. Podemos buscar también por el autor, Homero. Ahí está el autor. Aquí está la búsqueda por libro, prueba, la búsqueda por autor, Homero. Y si quiero que me muestre todos los autores de Miguel, tenemos aquí el nombre, el autor, la editorial. Como pueden apreciar, ya está desarrollada la aplicación CRU con Entity Framework y funciona correctamente, pero ustedes la pueden mejorar aumentándole más tablas que pueden estar relacionadas. Bueno, espero les haya gustado. Esto es todo por ahora. Hasta un próximo video tutorial.